En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Y estamos al aire, queridos amigos, con un nuevo programa Revelando, todos los días martes, hoy día martes 14 de julio, en un programa que tiene el autoauspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada ASOFAR, y por supuesto que en nuestra radio amiga, la radio tradicional del programa, que es Radio Portales, en la cual hemos estado más de 10 años llevando adelante este programa. Nos acompaña Eugenio Guerrero, periodista venezolano-chileno, quien les habla Patricio Schiavetti, y Pilar Soberano, que se integrará al programa, con la ayuda técnica tradicional de Enzo Alvarado, el periodista de Asofar, y los radiocontroladores de Radio Portales, Gerardo Terán y Luis Salinas. Quisiera decir que las expresiones que vayamos a vertir en el programa son de nuestra exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de Asofar ni de Radio Portales. Quisiera recordar a los fallecidos en el incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, como es tradicionalmente lo hace Pilar, y también a las víctimas, a los damnificados de ese incendio, que están esperando una solución definitiva para acceder a una vivienda digna y justa. Dicho eso, queremos manifestar que el programa está siendo grabado en la mañana. Por lo tanto, una noticia importante para los auditores, como es el resultado del partido entre Francia y España, lo sabrán a las 15 horas de hoy en que se va a transmitir el partido. Y para partir del programa, quiero referirme a la efeméride internacional. Hoy día es el Día Nacional de Francia, la fiesta nacional de este país que se celebra el 14 de julio y que es un día festivo para Francia, que fue instituida en 1880 por la reina Raspail sin especificar si conmemoraba la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, símbolo del fin de la monarquía absoluta, o la fiesta de la Federación del mismo día de 1790, símbolo de la unión de la nación francesa. Así que a todos los franceses residentes en el país, a todos los franceses que llegaron como migrantes a Valparaíso, a todos los franceses les transmitimos nuestro afecto, nuestro saludo desde el programa, deseándoles que tengan un muy buen día en esta celebración de la Fiesta Nacional de Francia. A los alumnos, profesores y directivos de los colegios Alianza Francesa, que es un colegio tradicional francés en nuestra región. Y en cuanto a una efeméride a nivel nacional, debemos referirnos que durante el gobierno de don
Manuel Montt, un 14 de julio de 1852, se puso fin a los mayorazgos, una institución colonial que facultaba al hijo mayor a heredar los bienes familiares con el fin de perpetuar el poder económico y los privilegios de las familias más poderosas. Así que a contar de 1852, y por iniciativa del presidente Manuel Montt, se puso fin a los mayorazgos en Chile. Y en un día como hoy, 14 de julio del 2017, en una efeméride aportada por el general de Carabineros Patricio Geltres Rodríguez, por primera vez dos mujeres pilotean un avión 737 de la Fuerza Aérea de Chile. En efecto, en este día las capitales de bandada Viviana Lillo Lobos, de 34 años, junto a su compañera Dagny Cubillos Valenzuela, de 32, se convirtieron en la primera dupla femenina que volaba un transporte pesado de la FACH, en un vuelo Santiago-Puerto Montt-Santiago, el que trasladaba personal de dicha institución. Poco tiempo después, la capital Lillo se convierte en la primera mujer piloto del avión presidencial. Así que vaya las felicitaciones a esas primeras mujeres pilotos de un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile. Y a continuación, como es habitual en la pauta de nuestro programa de día martes, nos referiremos a los mártires de Carabineros de un 14 de julio. Y un 14 de julio de 1928, el carabinero Lisandro López Marín sufrió un atropello. Hacemos llegar a su familia nuestro pesar, como igualmente a la institución de Carabineros de Chile, noble institución que se preocupa de mantener el orden público, combatir la delincuencia y el narcotráfico. Hemos tratado como programa Revelando aportar noticias referentes a cosas curiosas. Y hemos descubierto que el primer fósil de dinosaurio ha aparecido en la Antártida, y esto se sabe que corresponde a los restos del titanosaurio. El investigador de dinosaurios del Museo Natural de Historia de Londres, el profesor Paul Barrett, ayudó a identificar y describir el fósil. Según el especialista, su forma y tamaño sugieren que pertenecía al grupo de los titanosaurios y que probablemente medía entre 6 y 7 metros de largo. Un fósil encontrado en 1985 y archivado durante más de 40 años, y que acabó de ser identificado como el primer hueso de dinosaurio descubierto en la Antártica. Lo curioso es que este titanosaurio vivió en la Antártica en un momento en que la Antártica no tenía esta gruesa capa de hielo y sus condiciones climáticas extremas como sucede hoy en día, sino que era otra realidad la de la península antártica, y que era diametralmente opuesta a lo que es hoy, con árboles, con flora, fauna. Por lo tanto, este tiranosaurio podía vivir en esas condiciones, no lo que no podría ocurrir hoy en día. Así que esa es la noticia del dinosaurio que han los científicos o los paleontólogos han descubierto que vivió en la Antártica. Como buena noticia, queremos compartir que los niveles actuales de las exportaciones en Chile en el primer semestre han marcado un hito y han estado al borde de los 60
$1.354 millones. Por su parte, los envíos a la India se han duplicado y las exportaciones chilenas semestrales superaron por primera vez los $60.000 millones, siendo los principales envíos, como es tradicional, a China y a Estados Unidos, y duplicándose a la India, como manifesté. Las principales productos de exportación son la minería. El cobre representó el 50.1% de las exportaciones, con un alto precio, igualmente el litio, y también hubo un aumento en otras áreas, como es la industria de los alimentos, que alcanzó un máximo histórico de $7.121 millones. Las exportaciones de maquinarias y equipos crecieron un 7,6%. Los vinos cayeron en 8,9%. Así que esperemos que esta noticia del aumento de las exportaciones venga a representar un aumento, un crecimiento en el área industrial, en todas las áreas, y igualmente produzca un aumento del empleo. Por lo menos los números se ven favorables, así que una buena noticia para compartir con los auditores. Auditores, buenas tardes o buenos días porque estamos grabando. Perdón la hora, pero es que yo no quiero que Patricio siga. Hola Patricio, hola Eugenio, hola Enzo. No quiero que siga porque tengo tres cuestiones súper breves que aportar al tema del día de hoy, que me parece importante. Me parece súper bien lo del dinosaurio y me parece estupendo lo de las exportaciones y todo lo que has comentado, pero quisiera comentar tres cosas. En Chile, en febrero del 2024 se murieron 138 personas en el incendio de aquí de Viña del Mar. Fíjense ustedes que el fin de semana hubo un incendio muy terrible en la zona de Almería, en España, y murieron lamentablemente y hasta ahora 12 personas. Bueno, España entero se conmocionó con 12 muertos en el incendio. Apareció Sánchez, el presidente de la Junta de Andalucía, el delegado presidencial, los candidatos, los alcaldes, explicando, dando a conocer y las medidas. Bueno, aquí se murieron 138 y no pasó nada. O sea, yo quiero reiterar esa historia, porque aquí como que la gente parece que perdió la capacidad de asombro con esos fallecidos. Así es que yo, como siempre decimos, nuestro cariño para ellos y que descansen en paz. Lo segundo que quería comentar es que hoy día, un 14 de julio de 1986, el grupo terrorista ETA puso una bomba en la Plaza de la República Dominicana en Madrid. Murieron 12 guardias civiles, el equivalente a nuestros carabineros, y hubo más de 70 heridos. Y hoy día la ETA es un grupo blanqueado por el gobierno de Sánchez, que forma parte de su gobierno. Un grupo terrorista homicida. Es como si Yaitula aparece como ministro o como delegado presidencial. Y lo tercero que voy a decir en relación con la Revolución Francesa, pero yo sé que esto es de discusión y puede que no estén de acuerdo, para mí el mensaje de la Revolución Francesa es la palabra más profunda de las mentiras. Fíjense ustedes que libertad, igualdad y fraternidad metieron en la Bastilla. En la Bastilla no había nada. Aquí fueron a la Bastilla, había 7 prisioneros que no tenían nada que ver con el imperio, con el régimen. Después anduvieron paseando la cabeza del rey, mataron a la reina, y años después restauramos la monarquía. Yo no sé. Tengo mi particular apreciación con respecto a la Revolución Francesa. Yo estudié en colegio francés, en las monjas francesas, y me encanta el francés. Pero convendrán en que hay una particularidad ahí. Así que Yo quiero, eso es. bueno, como siempre, mira, una de las cosas que tiene Pilar Soberano es que siempre es tan atinada y lo disfruto. Yo, yo comparto mucho lo que dice, bueno, creo que todo lo que dice, y sobre todo porque, mira, la Revolución Francesa fue también parte hija del iluminismo francés.
Entonces, ¿qué pasa? Los revolucionarios franceses, a diferencia de los revolucionarios que ni siquiera fueron revolucionarios, pero me refiero a la Ilustración escocesa, que fueron distintos, respetaban las tradiciones, los valores que a través del tiempo y en estos hombros de gigante que se levantaban, hay un respeto evolutivo en las instituciones sociales. La Revolución Francesa incluso hasta estandarizaron el idioma de los 6 idiomas que existían alrededor. Geométricamente planificaron cada una de las cosas dentro de Francia, pero además, cuando se da la Revolución Francesa, yo, por ejemplo, no sé, a nuestros auditores les comento, existía alguien que se llamaba Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat era Sí, un médico, ¿ya? Que fue parte importante del proceso revolucionario. Jean-Paul Marat se dedicó a hacer periodismo y él publicaba, o sea, esto era público, como un diario, los nombres de las personas que iban a ser aguillotinadas. A claro. ese nivel lo hacía Jean-Paul Sí. Marat. Cuando uno ve, Oh, por ejemplo, a Danton, a Saint-Just, que en este caso eran partners de Maximilien Robespierre, uno ve que los estragos y lo que provocó la Revolución Francesa a nivel de ese minuto fue terrible no solamente por la violencia, sino el despropósito y la ibris a la que llevó a esta desmesura. Y para finalizar el punto, esto yo creo que es bastante relevante, sentó las bases de lo que va a ser en teoría política lo que se llama el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es aquella pretensión ingenua de que como las instituciones sociales fueron generadas por la razón, entonces por la razón puedes modificarlas a discreción. Es como si nosotros hubiésemos planificado crear el lenguaje, el dinero, el derecho. Eso no se crea así. Eso es evolutivo, eso es un Mm. conjunto, eso es resultado de acciones intencionadas, pero que su consecuencia no era intencionada. O sea, cuando las personas comenzaron a comerciar con el dinero, nadie planificaba que el día siguiente iba a ser el medio de cambio generalmente aceptado en todo sistema económico y financiero. El derecho tampoco. ¿Quién iba a pensar que la propiedad privada iba a convertirse en el derecho pilar de la civilización? Nadie lo vaticinaba. Entonces, la Revolución Francesa dejó eso intacto en el pensamiento político y eso hace que las revoluciones, incluso hispanoamericanas, guiadas básicamente por el pensamiento rusoniano, iluminista, pensaban que podrían generar las naciones de ipso facto, en este caso acabando de ipso facto también con lo que era la herencia hispánica. Pero bueno, Mm. eso quería agregarlo. Mm. Don Patricio, Schiavetti. Rosas. buenos días, querida Pilar. Yo también te quiero. Pero yo te saludé, pues te saludaba por la cuestión y no me hacías ni yuju. Oye, me tiraste los dinosaurios al agua, entonces que he quedado mudo. Sí, porque yo te hacía yuju para que no siguieras con los dinosaurios. Ya, está bien. Ya, Me encanta cómo interactúan. ya. Ya, He entonces, quedado mudo, he me- quedado anonadado. Anodadado. Ya, pero tienes que tienes que desanodadarte porque resulta que tenemos que seguir con la pauta propuesta por ti, además. oye, Si me Patricio, tú das, comentaste, sí, dime. comentaste que el dinosaurio habría vivido hace aproximadamente unos 82 millones de años, ¿eso lo comentaste? No, Eugenio, no. Ya, Pero impresionante porque era una realidad tal de la Antártica, una Antártica como mediterránea, con una realidad totalmente distinta a la Antártica de hoy, en que pudieran haber vivido esos dinosaurios. Y eso es lo interesante del descubrimiento científico. así es. Mira, habría vivido durante el Cretácico tardío. La Antártica de entonces no era el territorio cubierto de hielo que conocemos hoy, era una región más cálida, cubierta por bosque y con condiciones suficientes para mantener grandes animales herbívoros. Y por último, bueno, eso es lo que comentaba Patricio. El fósil encontrado en la Antártica hace ya unos años revela cómo los cambios climáticos, o sea, nuestro mundo, o sea, esta realidad cíclica a veces obedece a realidades internas de de la propia Tierra y no necesariamente es generado por la mano del hombre, a eso es a lo que me refiero. Los cambios Mm. climáticos no necesariamente son impulsados por la contaminación, porque eso sí es la polución sí genera efectos y sobre todo en los seres humanos, pero no necesariamente obliga a que las condiciones cambien porque estos ciclos pasan y a mí me impresiona mucho en cómo hayan vivido en ese minuto. Yo a raíz de lo que decía Patricio y el dinosaurio de la Antártica, les iba a preguntar a los dos, pero te adelantaste tú.
esta teoría del cambio climático, que es resistida por muchos y por la que muchos luchan también, sobre todo la izquierda. La Tierra siempre ha tenido edades. Ha habido glaciaciones, ha habido periodos de mucha lluvia, ha habido periodos de sequía absoluta. Esto del dinosaurio en la Antártica, alguien dirá, ¿cómo va a haber un dinosaurio en la Antártica si ahí ese es un continente helado? Pues había. La Tierra tiene edades. Por eso esta teoría del cambio climático a la que se aferra la izquierda radical, que es para que el hombre no se desarrolle, porque de otra manera no se puede entender, independientemente de que por supuesto que la contaminación afecta, tiene muchas caídas. Claro, eso no más. Y una vez más hemos incorporado al programa aportes de científicos chilenos. Me parece fundamental que los auditores conozcan que hay un trabajo científico en Chile en las universidades y en otros centros particulares. Y en este caso se trata de un aporte de un científico chileno en la lucha contra el Parkinson. El doctor Rómulo Fuentes, académico del Departamento de Neurociencia, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia, exploró un método que fue testeado en 62 pacientes de Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos y Brasil. El científico asegura que esta estrategia ha permitido frenar síntomas motores de la enfermedad a nivel de movimiento, postura y marcha. Su objetivo es desarrollar un sistema inteligente y no invasivo de estimulación con el uso de electrodos bajo la piel sin efectos secundarios. Así que me parece fantástico el desarrollo de estos experimentos en una enfermedad tan complicada como el Parkinson y que ha permitido avanzar con estos implantes que podrían usarse de manera complementaria al uso de fármacos, pero también podría indicarse como tratamiento único porque además no tiene ningún efecto secundario. Muy bien. Perdona, ¿y es del Instituto Milenio, el que está aquí en Valparaíso, no? Eh, lo desconozco dónde está ubicado, pero dice Departamento de Neurociencia del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI. Ya, perfecto. Me da la idea que puede ser uno que hay en Valparaíso. Ven ahí. Mira, bueno, en todo caso, que fantástico que nuestros científicos estén dedicados a un tema grave. Oye, ¿les parece que vayamos a la pausa? Porque Enzo nos avisó que nos queda poquito tiempo para retornar al segundo bloque. Y a raíz, como dijo Patricio por el chat, de que hoy día efectivamente es 14 de julio, la Revolución Francesa, les propongo escuchar a Edith Piaf, a la gran Edith Piaf, sufrida mujer, una vida muy terrible, que en 1956 lanza su Yo no me arrepiento de nada, Rien, nada de rien, que es una canción muy bonita, muy emblemática, así que la escuchamos, un pequeñísimo homenaje a la comunidad francesa residente y volvemos. Y hemos regresado en este segundo bloque de nuestro programa de cada martes Revelando, después de haber escuchado a Edith Piaf de 1956 con el tema No me arrepiento de nada. Nos veníamos riendo un poco en los entretelones del programa. Es muy divertido este equipo y sobre todo hoy que Patricio tenía una configuración de no galería, entonces por eso no nos veía todo. Ahora vamos a continuar con la pauta. Bueno, hay Ya. mucho tema. No sé por cuál tema quieres partir, Patricio o Pilar. No sé si vamos a partir por la mega Eugenio Pilar, reforma. de acuerdo con la pauta, nos vamos a referir al proyecto de reconstrucción que ya ha sido tratado en las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y el Trabajo, y estaría en condiciones de pasar a sala y ser votado el día de mañana en el Senado. Y como les manifesté en la pausa, sería conveniente compartir con los auditores y recordar las principales medidas que considera el proyecto. En primer lugar, amplía el fondo de emergencia a regiones de Ñuble y Biobío y aumenta su financiamiento. Para eso se han considerado rebajas transitorias de impuestos a las donaciones,
repatriación de capitales a una tasa del 10% por un periodo de 12 meses, exención transitoria y opcional del IVA a la venta de viviendas nuevas por 12 meses, reducción de plazo de invalidación de permisos sectoriales de 2 años a 6 meses, crédito tributario para la protección del empleo formal, rebaja del impuesto de primera categoría del 27 al 23%, eliminación a contribución a la primera vivienda para mayores de 65 años, reembolso de gastos incurridos en el desarrollo de proyectos en caso de anulación de la resolución de calificación ambiental, moratoria en el ingreso de nuevas instituciones de educación superior a la gratuidad. Esas serían las bases que sustentan el megaproyecto, en un ambiente en que encontramos a un Frente Amplio y un Partido Comunista totalmente opuesto a la reforma, un Partido Socialista quebrado entre la presidenta Bodanovich y la senadora Chiccardini, que al decir del senador Castro es una bolsa de gatos en esta disputa pública, que no se ventilan al interior del partido, en un PPD que parte de él hace acuerdos con el gobierno y después los deshace, en un ministro de Hacienda que no está muy fino en el manejo de los acuerdos, y ha tenido que entrar el ministro Alvarado en auxilio a la negociación. Así que en un ambiente muy enrarecido y que no es el tradicional Senado que nosotros hemos conocido siempre, sino que un Senado que más parece Cámara de Diputados, en que todo se discute y no se llegan a grandes acuerdos. Así que cedo la palabra y este es el ambiente que vamos a encontrar el día de mañana. Solamente la última cuestión que quiero afirmar es que ha cambiado la presidencia del Tribunal Constitucional. Me parece una buena noticia. Ha dejado de ser presidenta la ministra Marci y ha asumido la presidencia la ministra Silva, que eso puede ser muy productivo para las resoluciones o en favor del gobierno, en favor de la oposición. Debemos ilustrar a los auditores que la presidenta del Tribunal Constitucional tiene el voto dirimente, que en caso de empate 3-3 resuelve el presidente, así que me parece una cuestión positiva a tener en cuenta y es tal de que el presidente de la República en el día de ayer concurrió a la ceremonia en que se reconoció a la ministra Silva como presidenta. Patricio, déjame, como Eugenio se maneja muy bien en la parte, en lo de la economía, déjame 2 minutos, Eugenio, Patricio, porque quiero hacer unas observaciones súper breves con respecto a lo que comentaste. Bien, primero, felicitaciones a la ministra María Pía Silva Gallinato por ser hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional, pero me parece un azote contra la democracia y una demostración de que las instituciones en Chile funcionan no tan bien como Eugenio quiere creer, pero evidentemente no tan mal como en otros países. Fíjate que estemos pensando que es bueno que María Pía Silva asuma y que se vaya Marci, porque una sería más de derecha, más proclive al gobierno y la otra no, porque a una la nombró Boric, a esta la nombró Kast, digamos, y que se sabe que la próxima que asume en julio del 2027 tiene que ser de izquierda, demuestra que el Tribunal Constitucional, primero que es una tercera cámara, lo que no puede ser, porque no está contemplado para eso, porque si una mayoría parlamentaria legisla sobre algo y a menos que sea una cuestión abiertamente inconstitucional, el tribunal no puede echar por tierra algo que se discutió, bien o mal, pero que se discutió entre la Cámara de Diputados y el Senado. Lo primero. Lo segundo, ese tribunal, al igual que en otras partes del mundo, va por donde quiere el gobierno que esté en ese minuto ejerciendo el poder. Me parece lamentable
Le deseo éxito a María Pía Silva, pero esto es por ella, digamos, porque sé que es una buena abogado y que se maneja muy bien en las materias constitucionales. Pero me parece lamentable que ya estemos pensando que este año va a ser favorable a Kast y el próximo año va a ser, ya no va a ser. Lo encuentro terrible. Y lo segundo que quería comentar era, no, solo eso, lo segundo, en relación a lo que dijiste, Chicardini Bodanovich, lo encontré un bochorno, pero que muestra a quienes elegimos, porque son las personas que los partidos nos ponen. ¿Cómo al Partido Socialista se le puede ocurrir colocar una fulana como Chicardini? O sea, ¿cómo va a ser posible? Y obtuvo una impresionante votación si esa mujer es nada, esa mujer no sabe nada. ¿Cómo va a ser senadora de la República? Ya, y por el otro lado, Bodanovich, que quiere ser la próxima, naturalmente, candidata a la presidencia de la República para el 2030, y de ahí muchas de las peleas. En fin, ya, el micrófono es vuestro. Ya, perfecto. Bueno, varias cosas. El proyecto de la ley de megareforma, ley de reconstrucción, ley tributaria, como lo quieran llamar, es un proyecto que, bueno, ya todo el mundo creo que lo conoce, ha estado en polémica desde que inició, pero hay varias cosas que Sí. son interesantes, por ejemplo, desmitificar respecto a este proyecto. Lo primero es que la izquierda quiere implicar de que este sería un proyecto solamente para los súper ricos o para las grandes empresas. Pero eso no es cierto. ¿Y no es cierto por qué? Porque quienes se benefician directamente de esta rebaja tributaria del 27 al 23 son las grandes, medianas y pequeñas empresas que tributan en el sistema semi-integrado de Chile, ¿cierto? Y esas son 114.000, un poco más de 114.000 empresas, de las cuales apenas 16.000 son las grandes empresas, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que la mayoría de la que se beneficia de esta reforma tributaria no son las grandes empresas, ¿ya? O sea, las grandes empresas que están. Ahora, yo no tengo ningún problema en que se beneficien las grandes empresas en el sentido de que ya el régimen PYME, o sea, el régimen ProPyme, es un régimen que tiene beneficios precisamente para las pequeñas empresas. No solamente porque la misma reforma tributaria incluye el crédito del 15% para 234.000 empresas, y cuando me refiero a estas pequeñas empresas significa que ellas no tributan en el sistema semi-integrado, pero sí tienen empleados que cotizan, entonces, y pagan básicamente su seguridad social. Por ende, a esto se les da una especie de beneficio de un crédito tributario del 15% para forma de beneficiar a estas empresas. Estamos hablando de 234.000 aproximadamente. Y por otro lado, que al final de cuentas, Pilar y Patricio, cuando uno ve cómo países que hoy en día son países desarrollados o son países bastante constituidos y consolidados en una dinámica económica bastante desarrollada, uno lo que puede ver es que cuando hicieron sus reformas tributarias, las rebajas de sus reformas tributarias fueron brutales. Y les voy a poner varios ejemplos que a mí me parece que vienen a tono respecto a esta intervención. Y, por ejemplo, cuando uno ve el caso irlandés, Irlanda tenía un impuesto que era aproximadamente el 50% en 1987. ¿Cuánto es el impuesto de Irlanda hoy en día? 12,5. Eso no significa que solamente Irlanda, para poder garantizar todo el desarrollo, tuvo que bajar el impuesto corporativo. Sería simplificarlo, sino que también hizo una significativa rebaja del gasto público y una liberalización brutal de la economía, ¿ya? Porque como ustedes sabrán, Irlanda era posiblemente de los países más pobres de Europa. Nadie se esperaba que Irlanda, nadie, en los años 60, 70, el siglo pasado, nadie se esperaba que Irlanda iba a ser el país que hoy que es a ser uno de los países con el ingreso per cápita más alto del mundo. ¿Y por qué coloco esto? Porque Chile, iniciando los 90, la tasa de impuesto corporativo era 10%. Era 10. Luego aumentó a 15, luego a 17, luego vino la reforma del 2014 y gradualmente aumenta a 27, pero antes era 10. Y el nivel de crecimiento de Chile en los años 90 y en la primera década superaba en promedio el 7%, eran tasas asiáticas de crecimiento. Obviamente uno dice, podemos recuperar ese crecimiento, yo no lo veo muy posible porque acuérdense que, que partimos ahora de una base grande. Chile en cierta medida expandió su economía significativamente. El caso de Irlanda bueno. Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, la tasa máxima personal cayó del 66% en 1987 al 48% en 1988 a 33%. Esa es la tasa máxima personal. Y el impuesto corporativo, escuchen bien, cayó del 48 al 28. O sea, estamos hablando de 20 puntos en Nueva Zelanda. ¿Por qué nombro Nueva Zelanda? Porque Nueva Zelanda es un país que el promedio del chileno en algún momento se reflejó con ese tipo de sociedad, estados más pequeños,
que uno puede decir que hay ciertas instituciones parecidas. Recordemos que Chile, a nivel de movilidad social, libertad económica y democracia liberal aumentó muchísimo. Y fíjense que bajó 20 puntos Estonia, por ejemplo, también un país pequeño, un país que venía también bastante pobre, azotado por el comunismo. Y cuando hicieron las reformas con Marlar, ¿qué hicieron? También bajaron su tasa de impuesto corporativo del 35 al 22% y 0% a las ganancias reinvertidas. ¿Por qué este dato que yo les comento? Ah, bueno, en el caso sueco, por ejemplo, que también es el que le encanta tomar a la izquierda, bajó su impuesto corporativo del 52% al 28%. Estamos hablando que eso es una baja significativa. Y no solamente eso, porque en Suecia también se privatizó hasta el correo. El nivel de gasto público que se redujo fue brutal, porque, no sé, su nivel de gasto público para mediados de los 80 era casi el 70% del Producto Interno Bruto. Eso casi los lleva a quebrar al inicio de los años 90 y tuvieron que hacer todos estos procesos de reforma. ¿Por qué me detengo ahí? La ley de reconstrucción es una ley que no solamente busca abordar esto, sino que también busca flexibilizar un poco más el mercado laboral. Y les voy a poner con esto un ejemplo a quienes nos escuchan. La OCDE tiene una escala de 0 a 6 para poder medir la inflexibilidad laboral de los diferentes países. Chile es miembro de la OCDE y es uno de los que se miden. Obviamente uno dice, bueno, ¿qué tan restringido es el mercado laboral en Chile? Bueno, resulta que duplica, casi triplica el de Irlanda, ¿ok? Y se parece a los más restrictivos como en el caso de España. Vean cómo está el caso de España, por ejemplo. Es un desastre su mercado laboral. Entonces, cuando uno dice, bueno, ahora no vamos a quitar las 40 horas, pero sí vamos a maximizar el uso que se hace en épocas para que sean 52 horas en la medida en que las personas quieran y puedan y voluntariamente quieran extender su régimen horario de esa forma. Ah, bueno, salió la centroizquierda que se quiere fijar en la OCDE y la izquierda también y dicen que no. ¿Y por qué este punto es importante? Porque la base de medición que se hace son 15 semanas, normalmente en la OCDE, en promedio. Bueno, acá nosotros queremos hacerlo en menos, es decir, queremos ser como los países de la OECD, pero por otro lado no queremos hacer los sacrificios que hizo en este caso la OECD. Y por último, con esto cierro, todos los, todos los países que se desarrollaron o están desarrollados o que se van a desarrollar, siempre hacen una reducción del gasto público y en eso el gobierno está al debe. El gobierno ha recortado hasta hoy aproximadamente 1.800 millones de dólares. Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque las partidas donde se puede recortar sin tocar derechos sociales o beneficios sociales son muchas y pueden ascender hasta 15.000 millones de dólares. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el estado de Chile hay 81.000 empleados en este momento que tienen varios contratos trabajando en las mismas horas y que ganan aproximadamente entre 1.800.000 a 2,5 millones de pesos. Bueno, si usted reduce eso, que eso es un robo, básicamente, son aproximadamente 2.000 millones de dólares. Solamente por ese recorte aquí. Los SLEPs, que fueron un rotundo fracaso, son casi 3.000 millones de dólares. Los impuestos a las transferencias a las fundaciones son casi 500 millones de dólares. Eliminar los programas mal evaluados por las empresas. Eso es equivalente aproximadamente a 1.800 millones de dólares. Y así podríamos seguir. Lo que trato de decir es que este gobierno quiere bajar la tasa de impuesto corporativo, va en la dirección correcta, pero los mecanismos de compensación, que es lo que asusta al Consejo Fiscal Autónomo, es lo único que hace que otras personas, incluso de la derecha, digan, bueno, hay que tener cuidado. ¿Pero por qué esto pasa? Porque no se han atrevido Pilar y Patricio a recortar el gasto público. Y no Sí, recortar el gasto público, solamente bajando el impuesto corporativo, mete en una tensión fiscal a Chile que no es menor. Y yo creo que hay margen de maniobra para ello. Lo que pasa es que me parece que no tenían bien estudiado el Estado, no tenían bien estudiado dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y yo creo que eso va a llegar. Ojalá llegue y que nosotros podamos tener la mejor reforma posible. em, Patricio, Eugenio, a mí me da la idea que uno de los puntos importantes en esto, en este proyecto del gobierno, es que tanto en campaña como al momento de asumir país, el poder, las condiciones económicas mundiales eran distintas. Yo creo que este es un proyecto que se hizo, yo no sé cuánto tiempo se habrán demorado en elaborarlo. Yo de la cuestión económica del gobierno, del proyecto del gobierno de Kast como candidato, no tengo mucha idea. Pero me da la idea que mucha de la normativa que tenían pensada, del escenario que tenía pensado el gobierno para aplicar unas medidas para remecer lo que tenemos, contaban con una economía mundial distinta, no con el tema que tenemos hoy día, por lo pronto con la administración Trump y el tema Del estrecho de Hormuz. exactamente, y del Sí, bueno, petróleo. claro, ahí tú tienes un punto, pero lo que pasa es que si tú eliminas el impuesto al combustible,
tienes también unos buenos ingresos. El tema es que yo lo que creo, Pilar, y esto es algo ya más personal, yo creo que acá no se quieren romper con compromisos políticos de la coalición. Es decir, como el Estado de Chile sabemos muy bien, y esto es de derecha a izquierda, esto es transversal, está capturado por intereses, ¿no? De los diferentes partidos, son partidos políticos que ven al Estado de Chile como el patrimonio propio de sus partidos. Entonces eso Mm, hace que recortar, por ejemplo, la reducción ministerial, que es algo que por cierto anunciaron, es algo que va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque eso también le permite a Chile reducir gasto público y por otro lado tú puedes paliar, o sea, lo que es el efecto que tiene la inflación, porque hay que decirlo, Chile es una de las economías en el mundo más indexadas a los movimientos de los precios del petróleo. Es una cuestión impresionante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que apenas cambia, varía el precio, eso termina trasladándose a las cadenas de suministro y a los costes, ¿ya? Entonces, y eso obviamente termina llegando a los precios, quizás no en la misma proporción, pero sí terminan aumentando. Yo mm, lo que creo es que eso afecta, sí, Pilar, y sobre todo a la inflación, ¿ya? Eh, pero yo creo que es una parte que se puede sortear haciendo los recortes que ellos ok. prometieron en su minuto. Acuérdate que José Antonio Caz prometió 6.000 millones de dólares que se iban a recortar. Y yo no he visto hasta el momento la voluntad para hacerlo. Ojalá llegue, apenas están empezando. Cuando llevamos un poco más de 100 días, yo creo que eso viene. Sí. Pero vuelvo y repito, la advertencia está que si tú quieres hacer una rebaja en impuesto corporativo y tienes una atención con respecto al déficit fiscal, que no es menor. Estamos hablando de que cerró en el 2025 siendo el 3,2%. Tienes una deuda que asciende al 42% del PIB y que tienes que pagar en intereses. ¿Cuántos? Casi 5.000 millones de dólares solamente en intereses por esa deuda. Uno dice, bueno, hay que bajar las tensiones fiscales, hay que bajar los márgenes de deuda y hay que cerrar el déficit. Y para eso, la única solución que existe se llama recortar el gasto fiscal. De resto, lo demás es narrativa, ¿no? Ok. No sé qué piensan ustedes. Patricio, Sí, yo encuentro que el gobierno está en un escenario muy complicado. Comparto con Pilar que el escenario mundial ha cambiado. La guerra de Irán, Estados Unidos, Israel ha alterado el precio del petróleo, lo que ha producido el alza de los combustibles en Chile y ha afectado gravemente a la ciudadanía. El riesgo del aumento de los aranceles con el gobierno de Trump, que maneja el mundo como si fuera un emperador, nos complica. El gobierno tiene que equilibrarse entre China y Estados Unidos. Me parece muy bien que el subsecretario de Relaciones Exteriores esté actualmente en China de manera de buscar los justos equilibrios en las relaciones internacionales, un aspecto positivo para el país. Eh, Ahora, el otro antecedente que podría servir al análisis de lo que está pasando son las auditorías del gobierno. Yo creo que estas auditorías al gobierno anterior nos va a servir para hincarle el diente a todo lo que ha sucedido y mejorar los resultados, por ejemplo, a nivel de entrega de fondos a las fundaciones. Yo creo que los millones de pesos que se robaron es significativo y también es un aspecto a considerar. Así que hay una serie de consideraciones a tener presente. Yo creo que no puede el gobierno disminuir los beneficios sociales. Yo creo que es un compromiso que le acarrearía un daño muy profundo al gobierno. Así que vamos a ver mañana cuál va a ser el resultado de la votación en este escenario tan complicado y políticamente complicado en el Senado. Un Senado, como yo dije, muy distinto al Senado de antaño, en que se mueven estos senadores de baja estofa y como la sí, Chicardini que no representan al Senado tradicional de un Pedro Ibáñez, de un Julio Durán, de un Bosey, del mismo Allende, es decir, de Sergio Díez, sí. del senador Bulnes, un senado que tenía un peso académico, un peso Mm. personal, un peso de conocimiento. A mí me desilusiona mucho el Senado actual, realmente.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que se comenta mucho el tema de la diferencia del poder legislativo de antes. Y digo de antes del gobierno militar, porque es lo que uno más tiende a recordar por la Claro. diferencia que existió. Claro, estoy pensando, como bien dices tú, Patricio, el mismo Salvador Allende, que fue un estupendo senador, la gente de izquierda, ¿cómo se llama? Teitelbaum, Volodya Teltenboim. O sea, exactamente. Es que ¿Verdad? era gente más seria, era gente más sí, seria. Fíjate sí, que yo ayer sí. comentaba en un programa, una de las cosas, sabes que cuando les comento todas estas reformas, por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda, y también o sea, y también en Irlanda, sobre todo Nueva Zelanda y Australia, ¿sabes quiénes encabezaron estas reformas de recorte sustancial de gasto público y también en los países nórdicos? La La socialdemocracia. izquierda, claro, la Fue izquierda, la pues la izquierda. izquierda de acá, sí, La claro que izquierda fue sí. la que Sí, privatizó, bajó los impuestos corporativos, redujo el gasto público, pero no se tiene la madurez acá de que cuando lo propone la derecha, poder ir, incluso para poder rescatar a Irlanda después de la crisis del 2008, izquierda y derecha se pusieron de acuerdo. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en claro, día? Que Irlanda es el país que más crece en el mundo. sí, Desde 1987 hasta el 2007, Irlanda creció en promedio 6,3%. Eso es una locura. O sea, ese crecimiento por 20 años es una locura. Yo no lo he visto en ningún lado de esa manera. Pero Chile, y con esto, o sea, Chile tuvo la oportunidad hasta el 2013 más o menos de tener la mayor movilidad social de los países de la OECD. Entonces, si uno hace una especie de acercamiento pormenorizado de cuáles fueron las condiciones que lo permitieron, bueno, fueron condiciones financieras y económicas que podemos volver a tener, o sea, a nivel interno del país, pero tú cuando tienes una izquierda que es tan desleal, que es tan antipatriótica, que es tan inmadura, sobre todo la centroizquierda, porque mira, al Frente Amplio y el Partido Comunista, que son extremos, ya tú sabes que ellos van a reaccionar así. A mí no me extraña, porque ellos son unos irresponsables constitutivos. ¿Me entiendes? Son unas personas que son anti-Chile, ¿me entiendes? Ellos son pro de sus partidos, pero a ellos no les importa la sí, gente. En no, cambio, la centroizquierda, que uno podría decir es una gente un poco más sensata, se sienta a conversar. Fíjate que el PPD estuvo en gran parte de acuerdo con la reforma de Quirós y fueron los únicos que en el Senado, básicamente como coalición, le dijeron sí, vamos, que eran los tres senadores que luego se pusieron en cuestión cuando se redujo del 23 al mm, 22. Lo que trato de decirte es que es un poco más mesurada. Pero cuando las ves con esta sí, actitud de que porque lo hace la derecha, entonces lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional por una simple invariabilidad tributaria, que es básicamente decirle a los empresarios, ya, sus inversiones no van a estar sometidas al ciclo político. ¿Por qué? Porque hay seguridad jurídica, no te voy a subir los impuestos a los caprichos de los distintos presidentes, porque vamos a volver a ser un país serio como lo fuimos. ¿Ya? Entonces, cuando tú le dices eso a la izquierda, a la centroizquierda, parece como que no les gusta. no, no, Lamentablemente es así. claro, Entonces no se no, claro, compara con los senadores y diputados del pasado, que eran, eran gente patriota, o sea, era gente que, a pesar de la ideología, hacían cosas buenas por Chile. claro. Ahora vamos a ver qué pasa. Yo te estoy un poco, estoy atenta al tema Tribunal Constitucional, ¿ah? Ahora, que la izquierda quiera recurrir al Tribunal Constitucional de la Constitución Política de Pinochet, lo Sí, encuentro claro. abismante. O sea, eso, Claro. todo, lo encuentro impresionante. Pero vamos a ver qué pasa. Yo, por lo poco que puedo entender y aportar, la idea del gobierno, sobre todo en lo que dice en relación con la invariabilidad tributaria, no tiene nada de inconstitucional. Nada. No hay un sustento jurídico para reclamar de constitucionalidad en esa norma. No lo sé. Vamos a ver. No sé. Sí, o sea, yo no entiendo cómo la pueden justificar, o sea, ni académicamente, ni jurídicamente. A mí eso me tiene como, no sé cuál es la defensa que van a hacer, pero lo que sí estoy seguro, Pilar, es que esto se está haciendo básicamente porque, mira, Chile es un país que en la última década, estamos hablando, no, mejor vamos a ponerlo así. Desde el 2014 hasta ahora, pasamos de tener una deuda pública en general del 12% del Producto Interno Bruto al 42%. Eso es un gran escándalo. Entonces, el gasto público desde 1990 hasta el 2018, o sea, el tamaño del Estado se multiplicó 5,2 veces. Esto es un Bueno, exabrupto. ¿Por qué? Porque cualquier bueno, empresario, cualquier conjunto empresario que quiere invertir en un país, lo que ve es el ciclo político, pero también ve la tendencia política y dice, bueno, esto es mayor estatismo, es mayores impuestos. Pero si ellos ven que nosotros vamos a revertir eso porque quieren promover la inversión, la productividad y todo ello,
yo creo que va a ser muy positivo para Chile. Por eso yo estoy tan esperanzado con la reforma. No es perfecta, faltan cosas, pero yo creo que empezamos con un buen camino, como dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Ya, Queridos amigos, hay que ir despidiéndonos sí, porque Enzo nos está llamando la atención. sí, Esperemos que mañana tengamos buenas noticias, que sea aprobada en el Senado la reforma o la mega reforma, la reforma de la reconstrucción, y nos encontramos el 21 de julio próximo. exactamente. Auditores, buenas tardes, cariños a todos y muy buena Buenas semana. Nos vemos. Igualmente, Pilar, Eugenio, un abrazo. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.